¿Eres fan de la saga Canción de Hielo y Fuego o de la serie Juego de Tronos y todavía no has leído este libro? Pues abandona este vídeo ahora mismo porque va a estar cargadísimo de spoilers para ti. Si ya te lo has leído o te dan igual los spoilers, entonces aquí tienes mi humilde y friki opinión sobre el Caballero de los Siete Reinos. Hola, yo soy Awenir y este es el primero de una serie de vídeos que haré sobre la saga. En principio, de momento voy a hacer unos 3 vídeos aproximadamente ya solo sobre el Caballero de los Siete Reinos, intentando centrarme en cada uno de los relatos. Así que si te interesa y te gusta este vídeo, puedes suscribirte y activar las notificaciones para no perderte los demás. Bueno, en este primer vídeo, como os digo, nos vamos a centrar en el primer relato, en el Caballero Errante. Yo, obviamente, pues me estoy basando siempre en la edición de Gigamesh, que es a la que tenemos acceso aquí en España. Es la edición, además, creo que es la única edición que hay en español. A mí, de todas formas, me gusta contrastar a veces datos con la edición en inglés, pero bueno, principalmente yo la que leo es la que está en español. Y nada, este primer relato básicamente lo que nos da es una pequeña contextualización acerca de los dos principales personajes, que son Dunk, o Ser Duncan el Alto, y Egg, o Aegon V. Ya, primer spoiler del vídeo, Egg acabará convertido en Aegon V. Obviamente los que ya estáis súper familiarizados con esta saga sabéis de sobra de lo que estoy hablando y sabéis de sobra que Egg es Aegon V y sabéis de sobra quién es Ser Duncan el Alto. Pero bueno, en este primer relato lo que tenemos es eso, esa primera contextualización, esa presentación de personajes en la que podemos ver sobre todo en este caso podemos ver sobre todo la introducción de Dunk. Podemos ver todo su mundo interior, podemos ver cómo deja de ser escudero para convertirse en caballero y todo ese rito de paso que tiene que sufrir, porque él empieza el relato pues teniendo esta idea de la caballería, esta clásica idea del caballero, incluso siendo un caballero errante, que en Poniente son lo peor de lo peor en cuestión de caballeros, son la cosa de verdad peor valorada del mundo. También hay que decir que no ayuda el hecho de que muchos de ellos sean ladrones y asaltadores y tal, pero bueno, es lo peor de lo peor y aún así él tiene esta imagen de la caballería como algo súper glorioso y súper maravilloso, y desde el momento en que es armado caballero por Ser Arlan, justo antes de morir, él se cree que es un caballero de esos. Él sabe que es un caballero errante y cree saber dónde está su lugar, pero él intenta siempre actuar como ese caballero noble, como ese caballero de los poemas épicos, de las canciones, de las novelas de caballerías. El problema es que hay veces que peca un poco de prepotencia, no prepotencia, sino de orgullo, digamos, porque peca un poco, sobre todo cuando conoce a Egg. Los diálogos entre Dunk y Egg son muy de este tira y afloja de yo soy un caballero y estoy intentando aparentar ser un caballero todo el rato, y Egg, que está ya curado de espantos en cuestiones de caballería, reconoce perfectamente que Dunk en este primer momento no es para nada un caballero de verdad. Y es genial ver el contraste todo entre los dos, entre ese Dunk intentando educar al niño pobre tirado, el escudero y Egg, que realmente de pobre no tiene nada, que sabe de sobra, está totalmente familiarizado con todo esto, que está intentando darle en la cara, hacerlo chocar contra la realidad todo el rato, para que se dé cuenta de lo que es realmente ser un caballero y de que él no tiene nada que ver con un caballero a la orden del día. Y básicamente el primer relato pues lo que hace es eso, es llevarnos a lo largo de toda la historia, de todos estos primeros días de Dunk siendo caballero, hasta el momento en el que se da cuenta de cómo son realmente los caballeros en ese momento, los supuestos caballeros buenos, y tiene que enfrentarse a ello y salir o no victorioso. En algunas cosas sale victorioso y en otras pues se queda tocado de por vida, como veremos en los siguientes relatos. Pero bueno, básicamente yo lo veo como ese rito de paso, ¿no? El rito de paso del joven Dunk hasta Ser Duncan el Alto. No termina de ser Duncan el Alto en este primer relato, pero sí que cambia, tiene ese primer cambio de mentalidad en el que de repente dice, caramba, parece que las cosas no son como yo creía, ¿sabes? Es uno de los relatos que más humor tiene, junto con el último, con el Caballero Misterioso. Sobre todo el Caballero Misterioso tiene unas como 4 o 5 páginas en las que yo no paraba de reírme mientras leía. Pero este tiene una broma recurrente, sobre todo, que es la de Dunk el tocho, seso de corcho, más lento que un oro.
O Dank the Tall, Thick as a Castle Wall, que sería en inglés, que tiene la misma gracia que en español, no dice exactamente lo mismo. Está bastante bien traducida, pero no dice lo mismo, pero es igual de graciosa. Entonces tienes ese recurrente que a nosotros nos resulta gracioso, pero si nos paramos a pensar en los momentos en los que Dank piensa esa frase, es la frase que le decía siempre su caballero, su maestro, Ser Arlan del Árbol de la Moneda. Se la repite una y otra vez, siempre para denigrarse a sí mismo, siempre en los momentos de falta de confianza. Son los momentos en los que te das cuenta de cuánto vive para la imagen que tiene que dar y cuán poco se la cree. Es decir, Dank en este primer relato es muy inseguro, no deja de ser un crío, porque es todavía un crío, y se nota esa inseguridad a través de esa frase, de la cantidad de veces que se machaca esa frase. De hecho, a lo largo de los otros dos relatos apenas volvemos a escuchar la frase esa. Y aquí es continuamente, tío, no metas... Es como el típico que se está diciendo a sí mismo, Dios, no metas la pata, pero ya has vuelto a meter la pata y tienes ahí el pum, 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 autoinfligido. Tiene verdaderamente poca autoestima Dank en este primer relato, a pesar de que intenta aparentar, que al final es lo que suele hacer la gente con poca autoestima, intentar aparentar que sí la tiene, pero no hay quien se lo crea desde el punto de vista del lector. Me gusta del Caballeros y Terrenos en general el hecho de que, en comparación, por un lado, en comparación con Canción de Hielo y Fuego, es mucho más novela de caballerías, es mucho más épico. Canción de Hielo y Fuego es mucho más realista, es mucho más... Yo le llamo fantasía realista porque son hechos fantásticos y los hechos se desarrollan de una manera muy realista. Mientras que esto para mí sí es fantasía épica, sí se podría llamar fantasía épica, a pesar de que tiene esos primeros toques ya del estilo de Canción de Hielo y Fuego. En realidad es mucho más épico, mucho más caballeros, hay caballeros andantes maravillosos, perfectos, que salvan doncellas y ganan torneos. Y tiene además pues ese elemento de rito de paso de Dank, que ya he dicho hasta la saciedad, que a mí me recuerda mucho a las novelas clásicas de caballerías. En cuanto a las personalidades de los dos personajes principales, ya os he hablado un poquito de Dank. Egg, sin embargo, es el contrapunto absoluto, que es algo que le da muchísima chicha a este relato, que es... Vamos a ver, Egg es noble, ¿vale? Y en el fondo se le nota, porque es ese crío despreocupado, desvergonzado, osado, que si tiene que contestarte, te contesta, porque está por encima de ti. No que él se crea... Aquí todavía sí se lo cree un poquito. Va ganando humildad a medida que avanza el libro, pero... aquí todavía tiene ese... Yo sé más que tú, no tienes ni idea de quién soy. Eso, me estoy dando cuenta, además, de que vas totalmente de fachada. Y entonces le contesta continuamente. Y este elemento se hará todavía más interesante en el segundo y tercer relato, por el hecho de que acaba habiendo roces entre ellos dos, precisamente por esto, por lo contestón y maleducado que es Egg y cómo Dank intenta educarlo. Pero bueno, eso lo vamos a ver en los próximos vídeos, que entraremos mucho más en detalle en ello, porque hay momentos de verdad que para mí son geniales, sobre todo de tiro olvidables. Quiero además incluir algunas citas en este vídeo. Como ejemplo, más que nada, yo soy de letras, estudio filología y además toda mi vida me han enseñado a analizar los libros de esta manera, aportando pruebas de tus opiniones. Así que para no recargar tampoco esto, porque esto tampoco es un trabajo para el cole, os voy a leer simplemente dos citas y os voy a hablar de lo que veo en ellos. En la conversación de cuando se conocen. Es ese momento en el que por primera vez dejas de ver a Dank como esa imagen que se ha montado él de sí mismo y empiezas a darte cuenta de realmente lo que pasa, ¿vale? Entonces te dice, en un primer momento te dice, se acopla, está Dank cogiendo las armas de Ser Arlan después de que él haya muerto, sujeta la espada de Ser Arlan y piensa, se acopla tan bien a mi mano como se acoplaba a la suya. Y en la dehesa de Vadoceniza hay un torneo. Entonces ya lo ves aquí con un montón de confianza, en plan, yo soy tan buen caballero como era él, a ver por qué voy a ser yo menos. Y en el momento en que ya está de viaje y tal, se encuentra en una taberna a Egg por primera vez y piensa que es un mozo de cuadra. Dank le pregunta, ¿eres el mozo de cuadra? El palafrén necesita un buen cepillado y hay que darles avena a los tres. ¿Puedes ocuparte de ellos? Y entonces le contesta Egg, podría. Y el crío lo miró con descaro. Si me diera la gana.
que es donde vemos aquí el descaro ese que tiene Egg continuamente. Entonces le dice Dunk, no pienso tolerar esta clase de respuestas. Para que te enteres, soy un caballero. Esta es la historia de toda la vida. Si tienes que decir que eres un caballero, es que no eres un caballero. Es así. Si tienes que decirlo, si tienes que decirle a la gente para que se dé cuenta, es que realmente no lo eres. Y le dice, no tenéis pinta de caballero. ¿Es que todos los caballeros son iguales? No, pero no se parecen en nada a vos. El cinto de vuestra espada es una cuerda. O sea, tío, esto parece una conversación entre Sancho y Quijote, a ver si nos entendemos. Bájate de la nube, que sí puedes haber sido armado caballero, pero de caballero todavía estás años luz. Y le contesta él, mientras me sujete la vaina ya vale, y ahora encárgate de los caballos. Si lo haces bien te daré una moneda de cobre, si no, una colleja. Y aquí entra el elemento de la colleja, que de verdad es genial, genial, genial a lo largo de los dos otros relatos. Y bueno, básicamente ahí se marcha y deja con el rollo de los caballos. De verdad, aquí se nota muchísimo lo alelao que está. Por un lado, lo autoconvencido de sí mismo que está cuando es mentira. Se ve el choque con la realidad que le produce, que le va a producir durante todo el relato. Y al mismo tiempo se ve lo poco observador que es Dunk realmente. No se da cuenta, por mucho que esté vestido como está vestido, porque aquel se lo encuentra vestido rollo por diosero y con el pelo rapado y tal. Pero es como muy... aquí estoy porque venía y tú me tienes que hacer caso, soy un caballero, ¿sabes? Me gusta muchísimo ese choque que hay entre los dos. Como último detalle, mencionar aquí, me quedan dos cositas que mencionar nada más, ya acabo, ¿vale? Ya dejo de enrollarme. Porque me parecen muy, muy interesantes, las he dejado para el final porque me parecen muy interesantes. Por un lado, que esta es la primera desgracia que le ocurre a Dunk, como os decía al principio, no todo le sale bien. Y es la primera vez que le pasa algo realmente malo y lo va a dejar marcado para toda la vida. Aquí, pues, por intentar hacerse el caballero, él se enamora de una marionetista y llega el príncipe Aerion, el que ardió, llega el príncipe Aerion y básicamente pues arremete contra ella y tal por un tema de que se siente ofendido por unos dragones, tampoco hace falta entrar mucho en detalle. Y viene el bueno de Dunk y arremete contra el príncipe Aerion, que es un pedazo jicho tremendo y que es un príncipe, ¿vale? Entonces ahí es cuando se descubre que es Aegon, que es el hermano pequeño de Aerion, y Dunk acaba en el calabozo y tras mucho deliberar y tal y cual, pues acaba realizándose un juicio a 7 en el que hay pues 6 más Dunk contra otros 7 que son los que denuncian a Dunk, entre ellos a Aerion, obviamente, y con él lucha Baelor. Baelor Rompelanzas, que es, en este caso, el tío de Egg y que es un héroe probado ya en batalla desde hace mucho tiempo, una absoluta leyenda viviente, que se da cuenta que en el fondo Dunk no estaba haciendo nada malo. Y es donde empezamos a ver este tipo de cosas que tiene George R. Martin, en las que ya empieza a decirte, no, o sea, todo esto ya se está acabando, ya desde hace de 150 años antes de Canción de Hielo y Fuego, ya la caballería estaba muriendo. Como muere en este caso Baelor Rompelanzas. Baelor es golpeado en la cabeza por el martillo de su hermano Maekar, el padre de Egg. Nadie se da mucha cuenta de cuando eso ocurre y él termina el juicio, que ganan ellos, vivo. Pero cuando va a visitar a Dunk, que se queda tocadísimo, lo va a visitar en la tienda donde lo están curando, se queja de un dolor de cabeza y cuando le quitan el casco pues tiene el cráneo destrozado totalmente. Obviamente le han dado un martillo que agarra la cabeza. Y se muere y este hecho va a dejar tocado a Dunk para siempre, al menos de lo que conocemos, para estos 3 relatos por lo menos. Va a estar recordando todo el rato el torneo de Vado Ceniza. Y eso va a marcar mucho también sus actos, va a intentar vivir siempre a la altura de lo que merece Baelor, que dio su vida por él. Va a intentar siempre ser el mejor caballero posible. Curiosamente se da cuenta de cómo son los caballeros, pero decide no ser un caballero de esos, decide ser ese caballero que él creía que eran ellos e intenta siempre pues, vivir conforme al código de caballería
y merecerse esa segunda oportunidad que Baelor le dio y se acordará de Baelor absolutamente toda su vida. Por último, os voy a dejar con un pensamiento, ¿vale? Os voy a leer el final, un trocito del final del relato, porque yo tengo una pequeña teoría y quiero que debatamos en los comentarios sobre esta teoría. Quiero saber qué pensáis vosotros y qué teorías tenéis, ¿vale? Tenemos aquí entonces el momento en el que Maekar, pues eso, se descubre todo lo de Egg, ya ha terminado todo el cuento y están hablando Dank y Maekar. Y Dank le ofrece llevarse a Egg como escudero, por ahí por los mundos de Dios, a errar por los caminos. Y Maekar le responde: es que el juicio os ha reblandecido los sesos. Aegon es príncipe del reino, es la sangre del dragón. Los príncipes no están hechos para dormir en los caminos ni comer carne seca. Vio que Dank titubeaba. ¿Qué es eso que no os atrevéis a decirme? Hablad. Y entonces aquí entramos, tengo que mencionaros al otro hermano de Egg, a otro de los hermanos de Egg. Egg también es hermano de Aemon, del maestre Aemon de Canción de Hielo y Fuego. Y el otro hermano que queda es Daeron, que básicamente Aerion es un imbécil, abusa de su poder, es horrible, y Daeron es un borracho, al que no le interesa pero para nada el puesto que tiene ni tener un puesto mejor, ¿vale? Y entonces en este caso Dank le responde: me imagino que Daeron nunca ha dormido en los caminos y que toda la carne que ha comido Aerion era fresca y jugosa. Entonces, se supone que esto hace pensar a Maekar y le da permiso para llevarse a Egg. En este caso, intentando hacernos creer que básicamente es para intentar tener a un hijo normal, a un hijo persona, y no a los locos de la colina que tenía por hijos. Que Daeron no es malo, lo que pasa es que es eso, el título le viene grande, a él no le interesa para nada de sus obligaciones y deberes como príncipe en cuarto lugar creo que está, o en tercer lugar, y lo único que le interesa es beber. Entonces, se supone que aquí te intentan hacer creer que eso, que Maekar deja ir a Egg con Dank por eso. El problema es que Maekar apenas conoce a Dank, lo poco que lo ha conocido lo ha acusado y ha intentado matarlo, y no deja de ser un caballero errante, y recién nombrado caballero, del que Maekar realmente no sabe nada. Por lo tanto, la pregunta que quiero lanzar yo aquí, que además por otros temas de la historia de Dank y tal, ya me había venido a la mente, ¿es Dank realmente solo Dank del lecho de pulgas, autonombrado Ser Duncan el Alto, o es algo más? Todavía quedan relatos sin publicar de esta historia, todavía quedan trozos grandes de la historia de Egg y Dank por contar, sobre todo de Aegon y Ser Duncan, una vez que llega al trono. El tercer relato termina en medio de la historia de ellos, no está ni cerca Aegon de saber siquiera que va a ser rey. Falta mucha historia por contar, y entonces no queda nada claro por qué Ser Arlan lo eligió a él. Podía haber elegido un escudero de cualquier familia y cogió a un chaval de las calles que se dedicaba a robar y perseguir palomas. ¿Por qué Ser Arlan lo elige a él y por qué Maekar confía en él, a su hijo, a su última esperanza? Así que quiero que me digáis en los comentarios cuáles son vuestras teorías al respecto. Si lo habéis leído, si no lo habéis leído, de verdad os lo recomiendo encarecidamente. Por favor, id corriendo a donde sea para conseguirlo. Y nada, lo voy a dejar aquí. Más que nada porque esto está durando muchísimo. Lo peor es que iba a hacer una review de todo el libro y ya me di cuenta de que ya escribiéndolo me estaba quedando muy largo. Y ahora pues al grabarlo pues estoy tardando muchísimo. Así que bueno, lo voy a dejar aquí. Por favor, compartid el vídeo para poder meter a tanta gente en la conversación como sea posible. Me interesa muchísimo, no hay nada que más me divierta que los vídeos que hay en YouTube sobre el tema de los 7 reinos, sobre el tema de Canción de Hielo y Fuego y de la serie Juego de Tronos. No hay nada más divertido que irse a los comentarios y compartir unos con otros sus teorías y tal. Y en español no conozco demasiados, sobre todo no conozco demasiados españoles, conozco varios latinos, pero españoles no. Entonces quiero una discusión aquí encarnada, ¿cómo se dice? No sé, que una discusión aquí
en la que podamos, pues eso, debatir sobre estas teorías que se me ocurren a mí de vez en cuando. Y nada, que os dejo ya y nos vemos en el próximo vídeo. ¿Cómo me enrollo, tío? Me enrollo como una persiana. Por favor de mi vida. ¿Cuánto tiempo he tardado en grabar este vídeo? Joder. Deu sueño. Muy bien. Ay. Yo creo que Dank es Jaqen Hagar. Porque todo el mundo es Jaqen Hagar. Todo el mundo es Jaqen Hagar en esta historia. Es así. Tanto Dank es Jaqen Hagar.